Bueno amigos, comenzamos un bloque para este programa de televisión por cable aquí de nuestra localidad y para este programa llamado Variedades y Valores de un Pueblo. Vamos a hacer un poquito de historia con una familia de aquí de Valdicera que todos conocemos, hace muchos años que tiene un negocio. Y realmente vamos a iniciar esta charla, vamos a traerle esta historia respecto a cómo fue el comienzo de la vida de la familia Bertapelle, en aquellos tiempos comenzando con la panadería, fábrica de pan. Y aquí tenemos a Darío Bertapelle y su esposa Toti Lerda de Bertapelle, por supuesto. Lo trajimos y vamos a escuchar lo que nos cuenten algo ellos de toda esta larga trayectoria que se va a sintetizar esta noche en este programa. Hola Betty y Darío. Estamos para contar algo respecto a la actividad que tuvo la familia de ustedes con respecto al trabajo de la panadería. Así que vamos a decir más o menos en qué época comenzó todo esto. Buenas noches a todos, un saludo especial a la gente de Valdicera. Esto comenzó más o menos en el año 1927, mi papá y mi mamá se casan y eran los dos hijos del productor agropecuario. Así que se vienen a Valdicera y alquilan una panadería que hoy está viviendo Jorge Segatore. Eso era una panadería mucho más antigua que la de mi papá, porque la de mi papá fue hecha aproximadamente entre el año 27 y terminada aproximadamente en el año 30. Y bueno, así que veníamos del campo, digamos así, porque cambió el rubro totalmente mi papá. Y bueno, se trabajó aproximadamente 40 años mi papá en la panadería. Darío, pero cuando se instala con la panadería, ¿su papá deja la actividad de campo, no? No, mi papá sí, quedaron mi abuelo Bertapelle y los otros hijos, que algunos estaban ya casados, otros solteros, porque mi papá es el segundo hijo de Antonio Bertapelle, que el primer hijo de Antonio Bertapelle nació en Italia, vino y mi papá más o menos en 1900. Y mi papá nace acá en General Valdicera, en el campo de la Úscara, y en 1903. Mi mamá era de 1907. Así que, bueno, se casan y comienzan con la actividad de la panadería porque seguramente no me imagino cómo habrá sido el trabajo del campo en ese entonces. Imaginemos que era muy duro, muy... Sí, por supuesto. Prefirió cambiar de rubro mi papá. Pero, o sea, se desvinculó del agro para ir a la fábrica de pan. Pero aclaremos que mi mamá hereda campo y todavía lo tenemos ahora, parte del campo de mi abuelo Biglione. Mi mamá era de apellido Biglione. Y bueno, pero el campo sí se siguió teniendo, lo alquilaban al campo y trabajaban en la panadería. Bien, y por ejemplo, esa actividad la desarrollaron siempre dentro de la misma familia. ¿Cómo fue? Mira, mucho tiempo se trabajó la panadería, la panadería Bertapelle, que se llamaba La Moderna, que era la nueva. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y bueno, pero después, transcurrido cierto tiempo, se formaron distintas sociedades. Había 3 panaderías y más o menos en el año 36, 38, mi papá fue nombrado electo intendente acá en Valdicera y desarrolló esa actividad en 2 o 3 periodos separados, por un tiempo de 10, 12 años aproximado. Y ahí, luego yo nací en la
casa que hoy vive Alicia Verdini. Esa casa la construyó mi papá y cuando alquiló la panadería. Digo, así Darío, y dé una cantidad, una cifra aproximada, ¿qué cantidad de kilos amasaba por día? Cuando se trabajaba, que yo ya tenía 13, 14 años, que era la industrial panificadora, se llamaba la sociedad, con Piacenza y Vittorio Piacenza y don Pedro Lanfranco. Y trabajaban los hijos de Piacenza y de Lanfranco, la panadería, para el grupo, ¿no es cierto?, para la sociedad. Se trabajaban aproximadamente 10 u 11 bolsas de harina de 70 kilos. La harina en esa época venía, no sé por qué, de 70 kilos en bolsas de un lienzo, era una... Sí, de algodón blanco. De algodón blanco. Sí. Y con devolución, por supuesto. Y eran de 70 kilos. Eran de 70 kilos. Mirá, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a los 17 años a trabajar en la panadería, pesaba 72. Pero la llevaba al hombro, a lo mejor. Y era una bolsa, yo me acuerdo, era una bolsa difícil de dominar. Sí, era porque incómoda. se movía para todos lados, no era como la del trigo y la del maíz, era difícil. Bueno, vamos a Toti ahora. Toti, ¿cuál era la función suya en ese momento? ¿Era en el negocio o en la cuadra? No, eso después que nosotros entramos. Buenas noches a todos, disculpen que no los salude antes. Nosotros nos casamos en el 63 y mis suegros continuaron hasta el 72 más o menos. Nosotros comenzamos a trabajar en lo que sea facturas, repostería que traíamos desde Marcos Juárez y la traíamos a vender dentro de la misma panadería. Ah. Después, bueno, falleció mi suegro en el año 73 y bueno, de ahí en adelante nos hicimos cargo los dos. Toti, ¿y por qué Marcos Juárez? ¿Ustedes ¿Y no por qué? tenían personal acá para fabricar eso? No. Todavía no sabíamos nosotros trabajar en eso, porque aquí se trabajaba en factura, en pan, pero no en las especialidades más refinadas, digamos. Entonces fue concurso y trayendo lo que empezamos trayendo de afuera hasta que nos fuimos embebiendo nosotros en el trabajo de lo que es la repostería. Sí, sí. Prueba y error, Y bueno, y así se Bueno, logró aprender. Darío, las cosas de la vida son así. Son así. tirando azúcar, huevos, Acá tirando no hay secreto. No. Así Nadie que, nació sabiendo. sí. Así que. Fue que para especializarnos la compañía argentina de levadura hacía cursos en Buenos Aires con María Rosa, mi hija, nuestra hija, fuimos sí, pero ya después de varios años. a Buenos Aires a ese curso, ya trajimos algunas ideas nuevas y Toti comienza a elaborar el chajá, que es Tan exitoso. bastante exitoso, bastante conocido en la región. ¿Podemos contar cortito la anécdota esa? Sí, no, Así le hacemos saber a... el chajá se llamaba, por la panadería, por el apellido se llamaba Chajá Berta Pérez, pero en realidad la creadora, la que tenía la mano justa para armarlos era Toti y Sara Alaní y Katy. y Katy. 3 o 4 personas armaban los chajás. Ya tenía éxito eso. Sí, sí, pero después Se de hizo varios famoso, años. sí, vendíamos en el Corral de Busto, Isla Verde, Montemaí, Baticeira. Ah, salían afuera. Sí, sí. Se cortaban. Dos ya. fris, Ya. en una chatita Ford llevábamos 2 freezer y habíamos hecho separadores, en fin, para poder llevarlos congelados, porque era imposible. Y bueno, el referente ya se había hecho bastante conocido y con decirle que me acuerdo en este momento un detalle que don Venturino, como Romualdo se llamaba, a veces venía de paso, a cualquier hora venía a comprar chajá a Baticeira porque era bastante conocido. Y bueno, lo que
me preguntabas vos por la anécdota que charlábamos antes, cuenta Héctor Biondi, que es periodista, fue periodista en Isla Verde, y yendo en la ciudad de Las Leñas, con un grupo de gente de Isla Verde, se sientan en una cena. Bueno, llega el momento de los postres y uno de los comensales le dice al mozo: a mí me traen un chajá de Bertapele. Se queda sorprendido pero entonces los demás le dijeron: no, el Bertapele no llegó Bertapele. El apellido de la fábrica, pero no es un componente del chajá. Pero era como decir un helado X marca, no vamos a nombrar marca para no hacer propaganda. Obviamente, pero es así, había tomado mucho éxito eso. Sí. Así que, y bueno, y Toti, dígame, a ver, ¿cuánto fabricaba por semana de eso? Llegamos a fabricar hasta 300 kilos por semana. Por eso se distribuía por los pueblos ¿Eso vecinos. cuánto tenía? ¿2 kilos cada uno, más o menos? No, los hacíamos de 5 o 6 kilos y lo trozábamos, lo envolvíamos en film. Y bueno, no había film en la villa. Y después también hacíamos el postrecito de 90 a 100 gramos, también cortado como para vender en los bares, los comedores. También. O en las fiestas. Porcionado. Sí. Mira, con decirte que yo no sé, pero sinceramente, especialmente en Isla Verde, porque es donde más lo recuerdo, Corral de Busto. Hace poco tiempo María Rosa, nuestra hija, comenzó a hacerlo en Camino al Lado, pasando el chivo. Está bien. Y bueno, y había gente que había vendido el nuestro y yo, chajá Bertapele. ¿Qué tienen que ver con aquellos Bertapele? Sí, donde uno va y dice el apellido, ¿qué tienen que ver con el chajá? Y sí. Eso la gente... Quedó. Sí, claro. Sí. Bueno, estas son las cosas lindas. ¿Sabes una cosa, un detalle? Sí. Mucha gente se quisieron hacerlo, pero según comentario, no lo decimos nosotros, no es igual. Pero es muy difícil hoy en día conseguir la crema de la calidad que nosotros nos traía Surro, un distribuidor No se dicen marcas. Un distribuidor de Villa María, pero nos traía esos tachos de lechero de 50 litros. Bueno, y era notable porque uno ponía el cucharón para sacar la crema y quedaba ahí. No era líquida como la crema que hoy se conoce para la venta. Era una cosa compacta. Había que tener cuidado con la batidora porque se hacían pocos segundos de batida. Porque ustedes la tenían que terminar después. No, tenía la crema y nosotros tendríamos que agregarle los ingredientes, el azúcar y los sabores. Bien. Claro. Ellos venían con la crema como puede comprarse ahora. Pero hay una cosa que quiero destacar porque en realidad el chajá de Bertapele, pero la que tenía en la mano para armarlo era Pero el chajá en el paquete o en la etiqueta nos decía Toti, nada. No, por supuesto que era un equipo que no, por supuesto, lo digo de broma. Trabajábamos todos los días. Yo hacía el pan y ella estaba más. Y la factura, vos sabés que hemos llegado a hacer muchas facturas. En Maticera teníamos, le dábamos, cuando el secundario era nocturno, había chicos que tenían mucho tiempo en el día. Entonces venían a la panadería y nosotros le dábamos 70, 80 facturas en un canasto y salían a vender a los talleres, iban a la industria Mancini a vender. Al banco, a la escuela. Bueno, y la escuela llevábamos también, eran 200, 300 facturas diarias en la escuela que veíamos. Así que se llegó a hacer muchas facturas, 700, 800, en algunas oportunidades hemos batido el récord de 1000 facturas. Seguramente que mucha gente se acuerda bien de eso. Sí. Y acá teníamos la norma que teníamos era hacer las cosas con calidad, lo posible, con buena materia prima y buena margarina o manteca y bien.
El lema era que no se coman una, tenían que comer dos. Así es. Es lo mismo que decíamos con la galleta del pan. No, con una galleta del pan no, tienen que comer dos galletas del pan. Bueno, aquí ustedes podrán ver, vamos a un cortecito ahora, pero podrán ver qué linda esta historia que nos da Darío y su esposa Toti acá, porque son cosas que vivió Valdicera, que tuvo Valdicera, que disfrutó Valdicera y que seguramente mucha gente lo tiene en la memoria. La antigua o aquella panadería de la familia Bertapelli que ahora se ha convertido en un supermercado que todos conocemos con el Delfín. Así que vamos a un cortecito y luego volvemos con un poquito más de esta nota, después nos despedimos. Bien amigos, bueno, vamos a completar esta nota, la verdad tan interesante que tenemos aquí con Darío Bertapelli y su esposa, y vamos a continuar, Darío, vamos a decir, porque en aquel momento había mucha actividad rural, la gente estaba viviendo toda en el campo, no es como ahora que ya no quedó más nadie, y bueno, la panadería también dependía de toda esa gente, ¿no? Claro, hablando de los años 27, 30 y pico, se repartía pan y carne. Los carniceros repartían la carne. Me acuerdo. Y el panadero repartía el pan, embolsado por supuesto, y se repartía hasta... Por eso se hacía tantos kilos de pan. En el tiempo de la juntada del maíz venía gente de Santiago del Estero, pero era mucha gente que vivía en Valdicera un tiempo largo. Claro, prácticamente, y 2 meses, 3. Con más, a veces más de 3 meses. Y esa gente comían galleta criolla hasta... Imagínense, venían con los chicos y así que había que darle de comer. Pero sí, se repartía el campo. Mi papá repartieron con vagonetas y después los fortés hechos chatitas, no sé cómo habrán sido reformados, los fortés. Y recuerdo que uno de los que contaba mi mamá que manejaba uno de los autos era Pedrito Picante, el papá de Santito. Darío, y también, bueno, usted seguramente que lo conoce, nosotros, por ejemplo, en mi caso, mi familia, en aquellos tiempos había muchas familias del campo que consumían el pan que ustedes hacían, pero también había muchos que lo hacían casero en aquel momento. Cosa que, bueno, eso también. Cosa que mi abuelo contaba en mi casa que mi abuelo era comprar la bolsa de harina y la bordaleza de vino. Sí, en mi casa por lo menos la bolsa de harina sí me acuerdo. Y la bordaleza, ¿te acuerdas que el negocio de Darcy, el Piñón y Olea, que ahora están ahí los bolivianos en la tienda? Bueno, ese sótano que taparon hace poco. Darío y Toti también. Me voy a desviar un poquito de esta nota, pero es algo que me quedó y seguramente algunos se acordarán de eso y otro dirá, Bonachi, te pusiste viejo. Sí, todo. Pero ¿sabe qué? Vamos camino a eso. ¿Sabe qué? Eso que estábamos hablando recién, lo vamos a asociar con lo del tema del pan. La bolsa esa de 70 kilos, que era de algodón blanco. No sé si usted lo tiene conocido, pero allá en el campo, nosotros, mi abuela, mi madre, hacía sábana para la cama. Bueno, repasadores, sábanas. Todo. ¿Era igual para ustedes? Sí. ¿Lo saben entonces? Sí, ¿Está claro entonces? Sí. Estamos diciendo algo real, ¿eh? La compraban con el envase y todo, y se usaba la tela. Uno no tiene idea de cómo fue los comienzos de este pueblo. Sí, no de todo. En la familia de mi abuelo Bertapelli, yo vi la casa donde vivían, tenía un piso de tierra. Sí, mi casa también. Bueno, entonces... Mi casa también. Hoy hablar de una casa de piso de tierra, yo no tengo idea. No, ya ahora no.
no tampoco quisiéramos que haya. No quiere, por eso el sacrificio que ha hecho esa gente, En esta zona, venir de Europa y empezar a trabajar en estos campos que eran, imagínate lo que Pero Darío, pero si hablamos de los años 40, uno arrancó de cero, no había nada prácticamente. Yo por lo menos, mi padre, mi abuelo tenía un poquito de posición, pero también llegó seco desde Europa, y después de ahí arrancaron de cero. No así, yo creo, no tengo la certeza, pero que mi abuelo José Viglione, falleció en el año 37, 38, no debe haber venido seco, porque pudo comprar campo muy pronto. Ah, claro. En el tiempo del grito de Alcorta, ¿se acordás de esa famosa revolución? Yo no la viví, pero... No, y Que nosotros eso tampoco. fue posterior, pero Están los libros. ahí hay un libro que habla del grito de Alcorta, y uno de los detalles que me llamó mucho la atención, que en 1875, 80, 90, valía 2 pesos fuertes la hectárea, y únicamente se lo vendían a los extranjeros, no se lo vendían a los nativos, los que tenían las tierras. Imagínate vos lo que debe haber sido eso, y después era... Miren, No, pero vamos a seguir siendo parte. Sí, ya no vamos pero es apasionante, Darío, me encantaría, lo escucharía mediodía completo. Pero ya vamos a venir con otros temas porque es un libro abierto, Darío, y lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos bien, de salud, todo perfecto, la Toti también. Pero bueno, vamos, Darío, ahora a otro tema. ¿Cuántos salieron ya de la panadería de ustedes como panadero, o sea, ya con conocimiento de ese trabajo? Bueno, chicos que trabajaron con la factura, varios, pero en la cuadra, Nelson Santi, que fue el que más estuvo, prácticamente hizo el primario y el secundario trabajando por ahí. Empezó vendiendo un tiempo cada panadería. Factura, claro. Claudio Acosta, Pirula, fue uno de los empleados. Juan Carlos, Macho. Los chicos, bueno, el pueblo lo conoce como Macho, acá en Valdecero. Macho Romero. Trabajó también mucho tiempo con nosotros. Elian González, que está actualmente con la panadería, el turco Ojeda, el turco Ojeda también. Román. Pero también trabajaban nuestros hijos, Betiana, Gonzalo Agricine. Ariel era chiquito que apenas llegaba a la máquina y pegaba los bollitos. Todos pasaron por la cuadra. Todos pasaron por la cuadra. Gerardo lo mismo, pero que Gerardo era más vale tirado para el campo, porque nosotros en el año 75 recuperamos el campo, empezamos a trabajar el campo que lo alquilaba don Jacinto Priori, y empezamos ahí a trabajar el campo, así que Gerardo ya le gustaba más el campo. Fuimos a vivir al campo como 3 años. El tractor le gustaba. El tractor, los autos, todo le gustaba a él. Bueno, Darío, vamos a seguir con esta línea del pan. A ver, contémosle un poquito a la gente respecto a esos momentos que se vivió allá por la década de 40 o de 50, donde se lo llamaba el pan negro, pero no sé si era el pan negro, cuando no había harina de trigo, por ejemplo. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Bueno, yo era muy chico, yo tendría 13, 14 años, posiblemente más o menos. Y se hizo un tiempo largo mezclado harina de trigo con harina de mijo. Y era... ¿Y a eso no se le llamaba pan negro, no? Sí, era el pan negro, decían pan muy negro. Desagradable para hacerlo, desagradable para comerlo, y hasta el olor que salía del horno de la panadería era desagradable. Una de las cosas que nos dijeron en Buenos Aires cuando fuimos a ese curso que comentábamos antes con María Rosa,
que el olor del pan y de la factura llama la atención al cliente y es el único lugar donde la gente va todos los días. Sí, sí. Porque a la carnicería pueden no ir todos los días, al almacén lo mismo, pero a la panadería, y entonces dice, hay que aprovechar ese olor que sale del horno para que la gente... Pero una de las cosas, el Quito Simeone, que ahora vive en España, no sé si lo debe conocido o no sentido nombrar, cuenta que cuando iba a la escuela, que pasaba por la panadería, le llamaba la atención el olor del pan. así es. Sí, sí. Y además, por otro lado, Darío, debemos convenir que no es lo mismo que la carnicería, porque el pan es una cosa, el pan y sus derivados es una cosa rica, fresco, agradable, recién sacado del horno. Lo lindo que es hacer el pan, y cuando sale bien, porque a veces no sale bien, porque vos ves el resultado a las pocas horas. Claro. El esfuerzo tuyo, lo ves ya, la levadura trabaja y ahí ya surge El entusiasmo. eso no, y te dice la verdad, ¿hiciste bien o no hiciste mal? Sí, está bien. Y yo me acuerdo que la panadería de ustedes tenía un pan muy livianito, muy esponjoso, era muy rico pan. La panadería, nosotros, ustedes tal vez no lo recuerdan, pero se trabajaba desde las 3:30, 4 de la mañana y salía el pan a las 10 de la mañana. Era un montonera de gente en el despacho, siempre, bueno, hasta que un día yo me encuentro con un panadero de Bismarck, pariente de los Tura, y llegamos ahí, a las 5 o las 6 de la tarde estaba haciendo pan el hombre. Digo, pero ¿cómo es esto? Y dice, es cuestión de agarrarle la mano, dice, pero vos podés poner tablas, que se le dice cuando poníamos la tabla, a la tarde y cocinarlo a las 5 o las 6 de la mañana. Pero hay que encontrar el punto justo de ayudar desde esas 10 horas o 12 horas, encontrarle la cantidad de levadura justa. ¿Por qué? Porque cuando cambia el tiempo, la cuadra es lo primero que se enfría. El agua no se enfría tan rápido y la harina menos. Entonces vos tenés que tener una idea y ahí te tenés que poner los gramos justos de levadura para que en ese tiempo que vos te acostás a dormir, que estés a punto... Es un resultado científico ese ya. Bueno, casi. Bueno, y por eso han salido algunos panaderos más o menos buenos porque están usando hoy ese sistema. Darío, me quedó un poquito de conocer, a ver, hagámoslo saber. Por ejemplo, cuando se hacía ese pan con harina de mijo que estábamos hablando recién, ¿se notó la caída del consumo o era lo mismo? Yo era chico, no tengo idea si... Pero si era desagradable, obviamente. Era lo que había que comer. Así que igual. Pues, hubo esas cosas que pasaron en el mundo, fue problema de la guerra, que acá nos quedamos sin trigo porque se exportó y hubo que usar el mijo, pero yo creo que fue un tiempo corto, un periodo relativamente. Pero quedó en la memoria de la gente eso. Sí, porque no era agradable. Quedó en la memoria, no sé si porque era feo, no sé. No. Además, el pan es un alimento prácticamente, hoy no tiene tanto consumo porque hay distintas variedades de panificación, distintos envases, en fin. Pero el pan fresco, para mí, es inigualable. No, por supuesto. Sí, claro. No, es irreemplazable. Bueno, ¿queda algo, Darío, Toti? Para sintonizar y para cerrar. Te agradezco que nos hayas invitado porque fue una charla linda y también tengo que decir que le agradecemos a la vida lo que nos regaló porque mi padre pudo criar su familia, nosotros criamos y educamos la nuestra. Quiere decir que el trabajo es noble, el trabajo de la panadería es noble, lo único es un poco sacrificado. Nosotros comparamos el panadero con el tambero,
No, pero también era la intemperie. Nosotros Eso es el tema, ese era el la tema. diferencia. No, de antes, lo de ahora Pero no. era de todos los días y... Ahora vienen las premezclas también, deben venir hasta las premezclas del pan también. El famoso bromato de potasio que se usaba como mejorador, Ah, ahora viene incorporado en la harina. sí. Estaba prohibido en el tiempo que nosotros trabajábamos, no estaba prohibido, era... Además, ponerle mucho no le hacía bien al pan, había que ponerle punto justo. Pero que era tóxico, No, no mataba, pero era... Es como conservante, ahora todo tiene conservante. Sí, sí. Nada más que antes. La política fue así, Todo ahora todo procesado. Sí. Todo. Ese famoso mejorador que le mal llamado, porque era bromato de potasio, y bueno, también lo vendía el mismo viajante de la harina y todo, pero era por el gobierno de turno, que no recuerdo quién habrá sido, estaba prohibido en el país. Y bueno, pero él lo tendrá también. No, lo tiene, nada más que ahora se lo pone en la harina, en el molinero. Pero Por hay eso una- dicen no tiene las premezclas. Hay una diferencia grande que veo yo, que que es el horno a leña y el horno a gas Sí, ahí, eso ahí, es. ahí cambia el sabor también. Es como un asado con leña o con carbón. Y sí, todo tiene su. Fue lamentable. El día que, más o menos en el año 90 y cuántos que demolimos el horno. 97. 97. El año del centenario, Darío. Claro. ¿No te acuerdas que habían sacado tierra y fueron la gente a decirnos que por favor la sacáramos, que se venían los festejos y iba a estar toda la tierra? Pero en la panadería, el día que se decidió demoler el horno, porque lamentablemente creció el negocio como supermercado y El lugar que tiempo lo ocupaba, arrastró. el tiempo lo devoró. Sí. Pero sinceramente dio mucha pena. Hay una parte, si ustedes van al negocio, si se fijan en la primera columna que me parece que está pintada azul arriba, quedó un recuerdo de lo que era la parte de arriba del horno. La parte roja, que Sí, es la parte- de forma de ladrillos. Forma de Y en la ladrillo forma de que sale- ladrillos, esa es la pared que está en esa fotografía. Que está real ahí. Bueno, le vamos a decir al que está mirando esta nota tan linda que las fotografías van a estar en el programa, así que lo que está diciendo Toti lo van a poder ver. Bueno, Y cuando vayan al negocio, a la mitad del negocio más o menos levanten la vista y van a ver una parte de lo que era el frente del horno. Y mucha Tenía gente. 8 metros el negocio tiene 8 metros de pared a pared y el horno tenía aproximadamente 6 metros de circunferencia, de diámetro, y tenía la parte donde se ponía la leña, que ocupaba 1 metro y algo, y el otro lado donde se ponía a fermentar, que se aprovechaba el calor del horno, y ahí guardábamos el pan para el fermento. Y una última pregunta. ¿Cuántos kilos cocinaba por cada horneada? 120, 130, depende. Ah. Tengo guardada la última pala que usé. ¿Qué tal? Sí, tengo la Tendría que estar colgada en el negocio. Está Tendría colgada. que estar. Tendría que estar colgada. Bueno, vamos a cerrar esta nota tan linda. Yo creo que va a ser interesante que la puedan ver. Hemos traído un poco la historia de Valdicera a través de la palabra de Toti, que es la esposa de Darío, y Darío es un gran conocedor. Pero Darío tiene mucho conocimiento de pan y nos trajo toda esta historia. Pero le gusta el campo. Veo su conversación. Algún día lo vamos a tener acá para hablar algo de lo que también fue y es todavía lo mismo. Gracias. Nos encontramos con otro bloque de este programa de variedades y valores de un pueblo. Gracias. Nos encontramos.